para mantener el equilibrio. Por lo tanto, esta es la fuerza interna que soporta ese cable. Después van a tener acá, nosotros planteamos, hipotéticamente, que va a haber acá una fuerza, ¿sí? Que va a ser la pared sobre la bisagra. ¿Está bien? Porque esto hace fuerza sobre la bisagra. Yo le voy a llamar Fx y después vamos a plantear que acá hay una Fi. ¿Sí? ¿Está bien? Acá, digamos, si esto estaría embutido en la pared, sería una cosa, pero acá hay una bisagra. Entonces, por ahí de entrada no estamos seguros qué es lo que ocurre, cómo son las fuerzas aquí adentro. Por lo tanto, planteamos estas dos fuerzas. Y sí vamos a tener nosotros acá una cierta distancia, ¿sí? Entre la bisagra y el extremo. Entonces, la podemos llamar a esa distancia X, por ponerle un nombre. Lo que también podemos hacer nosotros sería ver lo siguiente. Si nosotros representamos esta parte en el diagrama de fuerzas, veríamos que tenemos situado el peso del objeto en el eje Y, que lo vamos a llamar W. Después vamos a ver que la tensión está a 30 grados, ¿sí? El mismo punto tienen en común, está a 30 grados respecto a ese punto. La llamamos T. ¿Está bien? La vamos a hacer un poquitín más grande. Quiero mostrarles algo. Nos damos cuenta que es un poquito más grande. T. Este lo vamos a llamar X. Este de acá lo vamos a llamar Y. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a tener que operar, porque acá hay un equilibrio. Y si hay un equilibrio, vamos a plantear la sumatoria de fuerzas igual a 0. Y al plantear sumatoria de fuerzas, nosotros tenemos que operar con fuerzas. Y para operar con fuerzas, acuérdense que nosotros no podemos sumarlas o restarlas si tienen diferentes direcciones. Y para que puedan tener la misma dirección, tenemos que descomponerla. Sumatoria de fuerza en X, que también es igual a 0, y sumatoria de fuerzas en Y, que también es igual a 0. Por lo tanto, para poder plantear esto, deberíamos descomponer esta fuerza. Esta ya está descompuesta. Porque, digamos, en realidad tiene una sola componente que está en el eje Y. Pero esta la tendríamos que descomponer. Y al descomponer, se van a dar cuenta que tiene una componente en el sentido de la Y, que la vamos a llamar TI, y tiene otra componente en el sentido de las X. ¿Sí? Estas dos realizan el mismo efecto que si hubiera una sola. De hecho, en la realidad hay una sola. Pero nosotros las podemos descomponer en dos. ¿Está bien? Bien. Vamos a hacer un poquito más gruesa. Este es T. Que se note, que se vea. Ahí está presente el T. ¿Sí? Bueno, ¿está bien? Por otro lado, ¿qué tenemos nosotros? Espero que marquemos bien esta. La TX, la TI. Por otro lado, Pero nosotros solo tenemos, sacamos una sola T porque por lo que vi en la primera, o sea, como que son dos fuerzas. Va, bueno, esto es rígido. Esto que está abajo es rígido. sí, ¿Sí? Y esto que está acá es un cable. ¿Sí? claro, sí, sí. Entonces el cable, si nosotros lo abrimos, ahí nacen estas dos fuerzas opuestas. Si no, son Ah, fuerzas que no vemos, son internas. ¿Se da cuenta? sí, sí. Yo digo, el caso es, usted ve un cable acá, usted corta el cable. Si corta el cable, usted agarra los dos extremos, ¿y qué hacen los dos extremos? ¿Usted qué tiene que hacer? Tiene que hacer fuerzas en diferentes sentidos para que esto no se mueva.
Y esa es la misma fuerza que hace la cuerda, para que no se mueva. La que haría usted si estaría en el medio. ¿Se ve? Sí, Bueno, acá hay una cuestión también, ¿no? En este punto, ¿sí? Se está produciendo, fíjese, una fuerza que en realidad sería la Tx, ¿no? Que es una fuerza que ¿a dónde iría trasladada? A la pared. ¿Sí? Acá hay un esfuerzo que sufre esta barra, y en el sentido longitudinal, en el sentido de las X. Por lo tanto, fíjense que acá las X, esta pared va a ejercer una reacción sobre esta barra. Esa reacción va a ser Fx. ¿Eso se entiende? Porque si no, sí, se sí, no sé, movería. claro. Claro, exactamente. Entonces ahí sí que nosotros podríamos hacer una especie de sumatoria de fuerzas en X igual a 0, que sería igual a ¿qué? Si suponemos que esto es positivo y esto es negativo, como veníamos trabajando, diríamos que nosotros tenemos acá, en el sentido, que esta que está acá, la traduzco acá, esta es la Tx, en el sentido negativo tendríamos Tx, ¿sí? La componente de T en X. Y acá, como reacción, como fuerza contraria, nosotros teníamos, en sentido positivo, más Fx. De acá deducimos nosotros algo que quizás ya se dieron cuenta, que como acá no hay más fuerzas que intervengan, la Fx va a ser igual a la Tx. Es decir, la Tx hace una fuerza que se traslada a través de la barra, porque la barra no se deforma, la fuerza que hay acá es la misma que hay acá. Por lo tanto, reacciona a la pared, ¿sí? A esa fuerza y tiene la misma magnitud, por eso no se mueve. Pero de acá se desprende de la ecuación. ¿Qué dice esta ecuación? Que Tx va a ser igual a Fx. Tiene el mismo valor. ¿Y lo pueden calcular? Y sí, lo podemos calcular. ¿Se dan cuenta? Sí, Y directamente, entonces, si lo vamos a calcular, T sub X no es otra cosa que T por el coseno de 30 grados. O sea que estamos hablando que es 100 newton por el coseno de 30 grados. ¿Está bien? sí, Muy bien. Entonces, ese valor de Tx ya lo tenemos. ¿Sí? Lo que tendríamos que calcular sería este valor de Ti. ¿Está bien? Que podríamos calcularlo planteando tranquilamente sumatoria de momento. Este lo podríamos llamar A y este lo podríamos llamar B. ¿Sí? Supongamos que hagamos una sumatoria de momento, en B. ¿Sí? ¿Está bien? sí. ¿De dónde sería B, profe? Ah, ya. No, 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 El, ya lo vi. el Gracias. puntito de acá. Podemos probar. Probemos qué pasa si hacemos sumatoria del momento en B. ¿Sí? El tema es que acá, Profe, yo no entendí sí, cómo hizo para, no entendí de dónde sacó el 100 en TX. Es el peso. Ajá, lo tenemos de dato en el peso. perdón, ¿por qué dije 100? A ver, ¿dónde estamos? Sí, sí, pero no, este es, no, tiene Es razón el 100 el nombre, peso. tiene razón, ya está varios, pero tiene razón. No, si el peso está en X, ¿se ve? O sea, Tx igual a Ti, hasta ahí estamos, ¿sí? Y Tx es igual a T por el coseno de 30 grados, hasta ahí estamos. Pero ¿cuánto vale T? Podría Ah, aplicar usted momento en había el punto A, reemplazado, profe. claro. Claro, no lo tenemos T, es lo que hay que calcular. Lo que tenemos es el peso este que está acá. ¿Está bien? No tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, veamos qué podemos hacer. T no está.
¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros hiciéramos, a ver, Ahí conviene sacar el momento en A, profe, o no, para anular la fuerza Fx, Fi, que nos quede de porque las dos incógnita son T. incógnitas? ¿Quién dijo eso? Yo, Neri. Neri. Sí, que no te veo la cara, entonces veo ahí una raya amarilla. Si nosotros tomamos acá momento, a ver, si nosotros tomamos sumatorio y momento en B, ¿qué sucede? Anulamos datos conocidos, porque acá tenemos datos conocidos, ¿sí? Y si nosotros tomamos al sumatorio y momento acá, anulamos dos datos que no conocemos. ¿Está bien? Tiene razón el hombre. Sumatoria de momento en A igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Podemos tomar esta convención, si les gusta, si no la otra, sentido de giro. Entonces decimos que no sé si por ahí quiere que hagamos otro esquemita o seguían de acá ustedes para ver las fuerzas. Por ahí podríamos hacer tipo un esquema de momentos, ¿no? Pues si Sí. vamos a hacer el esquema de momentos, ustedes tienen acá en A, que es el punto este, que está acá donde está la bisagra, y aquí ¿qué van a tener en la punta? Van a tener W. Y después acá, opuesto a W, van a tener ustedes, bueno, vamos a tratar de hacerlo en colores, van a tener acá la ¿quién? La T, I, ¿sí o no? ¿Se entiende? La T, I está acá. ¿La ven? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces tienen la T. ¿Y qué otra cosa tienen acá? La TX, ¿o no? ¿Hay alguna otra? La barra no pesa nada. Serían estas tres, ¿no? ¿Lo ven o no? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, porque si no tendría que poner esta, tendría que poner la que está inclinada. Y no da. ¿Está bien? Porque tendría que encontrar Ah, con si respecto al sale, punto. si toma momento en B, tendría que sacar T también. Bueno, ya vamos a tomar momento en B, ¿sí? Ahora tomemos en A. Y ahora Ah, después tomamos momento en B a ver qué pasa. Esto de acá es X. ¿Está bien? Entonces, hagamos lo siguiente. Sumatorio de momento en A igual a 0. ¿Qué planteamos? Si nosotros nos desplazamos acá en A, fíjense que lo curioso que va a pasar con TX. Si yo pongo TX, ¿qué pasaría acá? TX por qué distancia. Vale 0. Exactamente, porque acuérdense que ustedes para el momento no pueden decir que la distancia es esta, porque en realidad siempre, fíjense, tiene que ser con respecto a quién, a este punto, perpendicular con respecto a este punto, y esta no es perpendicular. Esta pasa por el mismo lugar que la distancia, por lo tanto esto de acá, la distancia es 0, x por 0. O sea que esta no cuenta, desaparece, al haber elegido acá, desaparece la tx, ¿sí? Entonces, ¿qué les queda? Si toma la W tiende a girar hacia la derecha. Entonces, más W por X. ¿Sí? ¿Y qué sucede acá con la TI? Tiende a girar hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Menos TI por X. Menos TI por X. ¿Sí? Entonces, ¿qué queda esto? 0 es igual W por X menos TI por X. Por lo tanto, TI por X es igual a W por X. ¿Qué sucede aquí entonces? Se van los X. Y TI es igual a W. TI es igual a los 100 newton. ¿Se entiende? em, espere, profe, ¿por qué era 0 la distancia? Me perdí ahí. Miren, vamos a hacer así, quizás así se vea un poquito mejor. Yo tengo el punto acá, que está desplazado, está lejos, una cierta distancia de X. ¿Sí? Supóngase que la fuerza, su fuerza es esta. Sí. Tiene 30 grados. Bueno, exagere yo los 30 grados. Tiene 30 grados, ¿sí? ¿Cuál es el momento de esta fuerza, que le llamamos tensión, con respecto a este punto A?
la distancia es X, porque está en este punto. ¿Cómo? ¿Cuál es el momento de esta fuerza con respecto a esto? A usted siempre está acostumbrada a calcular momentos, este tipo de momentos, ¿o no? Sí. ¿Cómo está la fuerza con respecto a la distancia? 90 grados, ¿o no? Sí. ¿Lo Ah, ves? esto está. Ah, claro, ya Si está a entendí. 30 grados, ¿qué tiene que hacer usted? La prolonga y tiene que trazar Sí, acá 90 grados. Y esa es la distancia. Siempre, cuando va a calcular un momento, tiene que estar a 90 grados. Nosotros lo hacemos fácil, todos los problemas le hemos dado los momentos a 90 grados. ¿Se da cuenta? sí, Si usted le empieza a inclinar a esta fuerza, la va inclinando, ¿sí? ¿Cómo va haciendo la distancia? Mire, claro, más va chiquita. bajando, claro. La Sí, voy sí. inclinando así, ¿cómo es? Más chiquitita. Y cuando la termino de inclinar, Es cero, claro. cero. Y otra cosa, le digo, fíjese cómo la fuerza pasa por el punto. Entonces, ¿qué momento va a generar? Ninguno, si pasa por el mismo punto. ¿Sabe qué? Un ejemplo clarito. Mm, Supóngase que usted va a abrir una puerta. ¿Sí? Yo tengo esa puerta y la abro a la puerta. ¿Sí? ¿Qué pasa a medida, o cierro una puerta? ¿Qué pasa a medida que usted se va acercando a la bisagra? Le va costando más abrirla o cerrarla. sí. Ay, sí, este ejemplo sí nos pusieron, Y es si verdad. usted aplica la fuerza sobre la bisagra, ¿qué pasa? ¿Genera momento? No, No se olvide que es tratar de hacerlo girar. Usted va a apretar sí. sobre la bisagra y no lo va a mover, No se va a mover, claro. porque no tiene distancia con respecto al punto de giro. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces ustedes sean, en ese sentido, cuando ustedes componen la fuerza, está buenísimo, le desaparece TX y solamente les queda TI. No sé los demás muchachos si lo van entendiendo, porque hasta ahora yo sé que Estela lo entendió, o me mintió que lo entendió, no sé, pero No, los no, demás, lo reentendí. Gracias, bro. listo, de 10. Los demás, ¿lo entienden o no? Sí. Sí, Es profe, Sí, esto es profe, sí. joya, sí. Bueno, es importante que sepan que siempre el momento de una fuerza se calcula perpendicular al eje. Cuando yo digo tomo sumatoria en momento en A, quiere decir que ese es mi eje. A es mi eje. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, acá hay una cuestión muy interesante, se deduce de todo esto. Está queriendo decir, si TI es igual, si TI es igual a W, ¿qué ocurre en este sistema de fuerza de acá? Fíjense lo que les voy a decir. Sumatoria de fuerzas en I, y lo voy a hacer en rojo. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0. ¿Sí? ¿Igual a qué? Ustedes me van a decir, bueno, ¿yo qué tengo? TI positivo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más tengo en I? Dígame ustedes. Tiene W, pero negativo. Menos W, ¿y qué más tengo en I? FI. Entonces, ¿qué digo acá? Digo entonces más FI, ¿no? ¿Es la hipótesis o no? Yo digo que FI también está bien, estaba más acá, pero no me importa, yo sumo en I, está en I. La puedo poner acá si quieren. La FI la voy a poner con otro color, la pongo acá. ¿O no? A FI. ¿Está bien lo que estoy haciendo o no? Sí, profe. Recuerden, es como Sí, que FI ¿dónde está aplicada? Está aplicada acá FI. Entonces, ¿qué tengo en I? FI, TI y W. ¿Lo ven? Este es el esquema de fuerza. ¿Está bien lo que estoy haciendo o no? sí. Bueno, Sí. entonces quiero calcular FI. Quiero calcular FI. Entonces, ¿a qué es igual FI? FI va a ser igual a qué. La dejemos de este lado, FI, ¿me parece? Entonces, ¿qué voy a poner? W la paso para el otro lado y TI la paso para el otro lado. Le cambio los signos. Entonces, FI va a ser igual a W, ¿cuánto vale? 100 Newton. ¿Y cuánto vale TI? 100. 100 Newton. Entonces cero.
¿Qué quiere decir eso? Que está equilibrado. Claro, cumple las condiciones de equilibrio. Guarda, quiere decir que la bisagra no recibe una fuerza de abajo hacia arriba. Ah, ¿Se entiende? Hemos planteado las ecuaciones de equilibrio para poder calcular. Ese fue nuestro principio, base de razonamiento. Pero quiere decir que esa bisagra no está recibiendo una fuerza en el sentido de la I. ¿Se dan cuenta de la importancia de esto? sí. Planteamos de hipótesis que existe una FI porque no sabemos qué pasa en la bisagra. Pero la bisagra no está recibiendo una fuerza de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué fuerza recibe si no recibe una componente de abajo hacia arriba? Y la única que va a recibir es esta, FX, claro. Fx. ¿Y cuánto vale Fx? Tx. T por coseno de 30. ¿Está bien? ¿Sí o no? La componente de Tx es la que hace fuerza en este sentido, que es igual a Fx. Ahora, ¿podremos calcular cuánto vale Tx o T? ¿Qué opina el resto? Sí, porque tenemos TI. Muy Podría bien. calcular el profe con TI igual a 100 que tiene allá. Exactamente. Descomponiendo Al tener TI, muchacho, se hace el milagro. Porque antes tenían dos incógnitas. ¿Sí? ¿Está bien? Estas dos que le daban problemas. Ahora vimos que esta se anuló. Fantástico. Ya sabemos que esto tiene una sola componente. Y eso les permitió a ustedes, el que tenga una sola componente, les permitió calcular que TI, porque TI es igual a esta. Y al tener TI, TI no es otra cosa que T por el seno de 30 grados. Por lo tanto, de acá puedo despejar T, única incógnita. Y T va a ser igual a ¿qué? A TI, ¿sí? Dividido seno de 30 grados. Fantástico. 100 newton dividido seno de 30 grados, y eso les va a dar un valor de algo. Seno de 30, 0,5, 200. 200 newton, profe. Muy bien. 200 newton, muchachos. ¿Ya hemos calculado lo que nos pedía? ¿Qué nos pedía? No, guarda, nos pide la tensión, que T es igual a 200 newton, fantástico. Pero también nos está pidiendo el valor de la Fx. Pero si ya tengo T, miren qué fácil. Directamente de acá puedo sacar Tx, que era igual a ¿quién? A Fx. Y esto va a ser igual a 200 por coseno de 30 grados. O sea que la Fx va a ser igual a ¿cuánto? Coseno de 30, 0,86, ¿no? Es raíz de 3 sobre 2. ¿Puede ser? 173, profe. 173, está bien, un 86% más o menos. 173 newton. Entonces, la única fuerza que hace la bisagra es la componente en X. La bisagra hace 173 newton en el sentido de las X. ¿Qué hubiese pasado si nosotros calculábamos momento, sumatorio y momento en B? Esa es la pregunta de Estela. Miren cómo la clave de este problema fue donde planteamos la sumatoria y momento. Ahí cuando el compañero dijo, la planteemos en A para anular las dos incógnitas, la solución. Esa fue la solución. Ahora, si planteamos sumatoria y momento en B, ¿qué pasaría? Sumatoria de momento en B igual a 0, igual a ¿qué? Si pongo acá en B, lo único que voy a tener en A, ojo, supongamos en un principio que tengo las dos componentes. Yo tendría una FI por X. ¿Sí o no? Estela, Sí. ¿sí? ¿Y qué más tengo? Una Fx por ¿cuánto? Y F es positiva, Fx sería, ¿qué? Supongamos, ¿no? Pero son Fx por, ¿cómo está Fx con respecto a B? 0. ¿O no? Sí. Porque pasa, el Fx pasa por el eje. Igual que el caso de recién.
igual que el Tx. ¿Se dan cuenta? El Fx pasa por el X. 0. Entonces, si esto es 0, no está. ¿Qué me queda? Fi por X igual a 0. ¿Qué es esto? La Y distancia no F. es 0. Esta no es 0. Entonces, para que sea 0, ¿quién tiene que ser 0? FI. Entonces, Fi es igual a 0. Este es 0. Y ahí, también, podría haber servido también. Podría haber también calculado el momento ahí. No estaba mal. Ya de entrada sabía que Fi era igual a 0. ¿Se da cuenta? Sí. Otro que, bueno, nosotros no somos civiles, pero por ahí te hubiese dicho un civil. Y una bisagra, muchacho, hace, más si está eso vertical, hace que la fuerza tenga un solo sentido. ¿Está bien? Podría haber dicho un civil. ¿Sí? Habría que ver, ellos conocen más de estos temas. ¿Sí? Estática. Mucho de esfuerzo, estática. Pero bueno, nosotros como momento lo sacamos. F igual a 0. Y les digo, muy interesante el problema. ¿Y ven por qué no lo di de entrada a este problema? Ya aprendieron momento. Lograron darse cuenta más o menos lo que tenían que hacer. Si yo lo doy de entrada, no es muy fácil darse cuenta. Podría haber dicho uno de entrada, bueno, yo supongo y parto de la hipótesis que F es igual a 0. Digo, esta es igual a 0, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿En base a qué? Ahora lo hemos demostrado y lo hemos comprobado. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Creo que lo que han aprendido de acá ha sido que el momento siempre es perpendicular al eje. Eso creo que les quedó. ¿No? Por ahí en otro problema no hubiesen observado eso. Es verdad. Bien ahí, perfecto. ¿Les parece que hagamos el 5? Sí, por favor. A mí me gustaría que hagamos el 5 porque tiene su grado también, está interesante también. Muy bien. Nosotros, al menos yo entro a las tutorías, o sea, no entro a todas, pero entré a la última e hicieron ese ejercicio, pero bueno, sí, terminé entendiendo, pero había un par de pasos que no me perdí, por eso lo quiero. ¿Quién hizo la tutoría? ¿Quién la No da? sé, son unos chicos eh, de la uni, pero de años más avanzados. Bueno, tiene que ser más chismoso ustedes, tienen que averiguar los nombres. Ah, sí lo sé, bro. Y bueno, dígame el nombre entonces, quiero saber, después ahí por ahí me miro. Fede Méndez, creo, y Agus Reynoso. Agustina. Agustina Reynoso. Son de electromecánica. Agustina Reynoso. No, yo tengo una conocida, una alumna mía, Agustina, pero es de electrónica. Y no es Reynoso, tiene otro apellido. La profe Céspedes los conoce a los dos, creo. Sí, yo enseño en electromecánica, pero en quinto año. Por eso no los conozco de chico. Claro, sí. Cambio electrónica los conozco, tengo alumnos míos que están cursando, que ya han cursado el año pasado, que yo los tuve en física. Yo primero di 3 años en civil física y después di 4 años, este es el quinto, en electrónica. Entonces ya, como estoy en cuarto, ya los empecé a conocer a todos. Así que ya me vienen a cuarto, usted también cuando lleguen a cuarto ya los voy a conocer a todos. Tengo primero en cuarto y en quinto, los tengo ustedes. Así que imagínense. Civil no tengo nadie, pero civil, yo cuando fui profe 3 años, conozco un montón ahora de egresados que fueron alumnos míos, que después me lo cruzaron en el trabajo, todo. Así que eso es lo que pasa, cuando se está profe los primeros años, uno los conoce a todos. ¿Sí? Imagínense un año viendo la cara, bueno, este no es el caso, pero uno va a la facultad, nos vemos durante un año, toda la semana. Así que siempre nos terminamos conociendo. Bueno, todo ayuda, las tutorías ayudan, la teoría ayuda, la práctica ayuda, todo ayuda, eso es lo bueno. Vamos entonces con el problema número 5. Ustedes tienen un bloque que está apoyado en la pared y está en equilibrio, no se cae el bloque ese. Y le están ejerciendo una fuerza a ese bloque.
¿Está bien? Dice que el bloque tiene 5 kilogramos. Entonces yo voy a decir, lo represento acá, como que va a tener un peso, W, que va a ser igual a 5 kilogramos. Eso digo. Y la fuerza horizontal que le están realizando es igual a 100 newtons. ¿Sí? Pregunta, ¿cuál es el coeficiente de fricción entre la pared y el bloque? Es decir, acá, si ustedes observaran y vieran el detalle entre el bloque y la pared, está bueno porque aparece en varios libros, ustedes miran en microscopio la pared, verían esto, rugosidad. Es decir, esto está apoyado en esto. Es decir, si vamos al detalle, es como que ustedes tienen un diente de sierra y la pared tiene otro diente de sierra. ¿Sí? Entonces esto no se mueve, no desliza, porque está trabado. Entonces se dice que esto tiene un coeficiente de fricción, ¿sí? Que le llaman mu. Y ese coeficiente va de 0 a 1. ¿Qué está diciendo? Si es 0 sería el caso ideal, sería, hagamos de cuenta que esto es una superficie perfectamente pulida, ustedes empujan un bloque, le dan un empujoncito, y ¿qué hace el bloque? Se desplaza y nunca dejaría de desplazarse y seguiría por el tiempo de los tiempos. Es el caso ideal. A ver, caso extremo de esto, mu, ¿cuál es? Ustedes tienen los famosos rodamientos. Usted tiene una pista interna, tienen bolillas. Y acá tiene una pista externa. ¿Conocen ustedes los rulemanes? ¿Han escuchado hablar? ¿Han andado en una patineta Sí, alguna sí. vez? Bueno, el Sí, rulemán tiene una Sí, pista, profe. bolilla y pista. ¿Por qué se hace esto? Porque evidentemente tiene que moverse un objeto con respecto a un eje. Y tiene que tener menor rozamiento. Entonces, si ustedes ven esto microscópicamente, van a observar que una bolilla hace contacto con un material en un solo puntito. Prácticamente, no es muy poquito lo que toca. ¿Esto qué hace? Que tengan un mu muy bajo. Por eso. Y además encima le ponen grasa acá, para que deslice mejor. Lo típico, yo estoy empujando una heladera. Me traje una heladera del Servi, la tengo que colocar en casa. ¿Qué hago entonces? Mojo el piso, o le pongo un trapo, o le pongo un cartón. Y ahí lo puedo deslizar, porque alteré el mu. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Esta pared va a estar ejerciendo a través de ese mu una fuerza de rozamiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Es el efecto del mu. Es decir, esto se va a oponer al movimiento. Por ahí es más fácil verlo así, ¿no? Horizontal. Si yo le hago una fuerza, esta caja se resiste a ser desplazada. Entonces, ¿qué quiere decir? Y quiere decir que es como si hubiera un enano ahí que yo no estoy viendo, está bien, un gnomo, ¿sí? Que está ahí empujando la caja al otro lado. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Que no tengo fuerza? ¿Hay alguien? Mirá del otro lado de la caja y no hay nadie. Claro, porque el piso tiene rugosidad. ¿Cómo lo expresa eso? A través de qué? De una fuerza que se opone al movimiento y la llama fuerza de roce. Y esa fuerza de roce tiene la característica de ser ¿qué? Directamente proporcional al mu. Ahí aparece el famoso mu. Cuanto el mu sea más alto, la fuerza de roce más alta. Lógico. ¿Está bien? Usted quiere utilizar una caja en el pavimento, es recontra rugoso. Por algo el pavimento es así, para que tenga adherencia con la rueda, el vehículo. ¿Sí? Y después, ¿qué tienen ustedes? Aparece acá algo raro, una normal. ¿Por qué? No es lo mismo que usted ponga una caja liviana. Una caja vacía la empuja cualquiera, un niño. Y si usted pone una caja pesada, no la va a mover. Entonces aparece esto. ¿Y qué será la normal? La normal está relacionada con qué. Esto tiene un peso. Yo lo represento así, un W. Esta caja, piedra, lo que sea, este objeto tiene un determinado peso. ¿El suelo se hunde con esto? No, no se hunde, entonces está en equilibrio. Pero para que no se hunda el suelo, ¿qué es lo que hace el suelo? Reacciona a ese peso. ¿Con quién? Con una normal. ¿Está bien? Reacciona con una normal. Entonces uno tendría a decir, profe, entonces mu, la normal es el peso. No siempre. Guarda con eso. Guarda, eso lo vamos a ver mejor más adelante.
por ahora, en este caso, sí, digo, la reacción es el peso del cuerpo. ¿Ah? Y si yo pongo otro cuerpo acá, entonces la normal no es el peso de este cuerpo, será el peso de los dos, ¿no les parece? Y si yo le hago una fuerza, le aplico una fuerza para acá al cuerpo, ¿qué quiere decir esta fuerza? Si usted la descompone, es una para acá y otra para acá. Esta se va a encargar que desplace, y esta de qué se encarga, de aumentar el peso. Hagan de cuenta ustedes que están moviendo una caja y viene el amigo chistoso y le pone una mano acá, y ejerce peso acá, no la van a mover. Entonces ya la normal es culpa de este cuerpo y la componente de esta fuerza. La normal es la reacción del piso. Es así. Frente a todo el peso que usted le pone. Llámese cuerpo, llámese componente de fuerza, lo que sea. Si la normal es más grande, la fuerza de roce es más grande. ¿Y cuándo la normal es más grande? Cuanto más peso le ponga. ¿Se va comprendiendo lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Perfecto. En este caso, solamente estaría acá el peso del cuerpo. Si le hubiesen dado una fuerza así inclinada, estamos en el horno. ¿Sí? Porque es distinto. Acá yo estoy ejerciendo 100 newton, por lo tanto, ¿cuál es la normal de acá? ¿Cuál va a ser la reacción para que esta pared no se mueva? ¿Cuál es la reacción? Si le aplican acá 100 newton. Acá será 100 newton. ¿Está bien? ¿Se entiende o no lo que estamos Sí, hablando? O sea, si ustedes plantean una sumatoria, lo correcto sería decir, bueno, profe, yo quiero hablar técnicamente, listo, entonces calculemos cuánto vale la normal. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 porque está en equilibrio, no se hunde esta pared. Entonces sí, digo que la fuerza esta la llamo positiva porque va hacia la derecha, ¿sí? Si iría hacia la izquierda negativa, entonces digo, pues, menos la N, negativa. ¿Y qué saco de conclusión acá? Que la fuerza es igual a la normal. ¿Sí o no? Ahí sí. Porque de entrada puedo decir, sí, aplico 100, acá hay 100. Por eso no se mueve. Pero lo saco acá. Sumatoria de fuerza en X. Hasta ahí vamos. Entonces la pregunta es, ¿a qué igual la fuerza roce? O, lo dejemos ahí. Ahora veamos qué pasa acá. Sumatoria de fuerza en I. Porque el cuerpo está en equilibrio. Es igual a 0. A ver, ¿qué fuerzas hay en I? ¿Quién me puede decir qué hay en I? 5 kilogramos, no sé si. El peso del cuerpo. ¿Está bien? El peso del cuerpo que son 5 kilos. ¿Ese es positivo o negativo? ¿Negativo? Positivo. Bueno, depende, o sea, si nosotros nos pongamos de acuerdo en la referencia, ¿no? Si nosotros estamos acá, decimos que este es X y decimos que este es Y, nosotros solemos decir que si es X para este lado es positivo. Si es para acá es negativo, ¿o no? Y si es positivo, y Sí. si es para arriba suele ser positivo. Podríamos hacerlo al revés, pero esto es como nos venimos manejando. Entonces, si este está para abajo, en Y, lo hagamos negativo, ¿está bien? Sí. Menos N. ¿Y después qué viene? ¿Qué otra fuerza hay en I? ¿La fuerza de F, roce? fuerza de roce. Fuerza de rozamiento. ¿Positiva o no? Sí. ¿Hay alguna otra fuerza? Sí, pero en otros, en X. En Y no hay más. En I no hay más. Entonces ahí sí vamos a decir que W, o lo hagamos mejor, que es lo mismo, vamos a decir que fuerza de roce es igual a W. ¿Sí o no? Esto tiene un peso de 5 kilos. La fuerza que hace la pared son 5 kilos en sentido contrario. Por eso no se mueve. ¿Estamos hasta ahí? ¿Y cuánto vale? Si la fuerza de roce vale 5 y esto vale 5, ¿y entonces qué? El problema pide hallar el mu. ¿Y la fuerza de roce a qué era igual? Al mu por la normal, y eso era igual a W. Por lo tanto, de acá, esta es la incógnita mía. Voy a decir que el mu es igual a W sobre la normal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí, ¿Y qué es W? ¿Cuánto vale W? 5 kilogramos. 5.
Bueno, hagamos una cosa, lo pasemos a Newton, ¿les parece? Multiplico por 9,8, lo paso a 49. Newton, y lo vamos a dividir ¿en qué? En los 100 Newton, ¿sí? Porque Profe, ya habíamos hecho una pregunta, nosotros... profe. Sí, En el examen, cuando tengamos así, nos den kilogramos, también los pasamos a Newton. y yo digo que sí, ese es mi consejo. No que el otro lo pasen a kilo. Porque, no sé, Bueno, profe. Newton, ¿por qué le digo esto? Porque Newton trabaja, se lleva muy bien con el metro, están ahí mismo sistema de unidades. Son más manejables, más conocidos. Está bien que uno va y se pesa y dice, peso tantos kilos, pero es otro sistema. Ahí no hay de referencia al metro. Entonces, mi modesto consejo es, salvo que esté todo en kilogramos, ¿listo? ¿Para qué lo van a pasar? Está todo en kilo. Salvo que le digan ahí que lo pongan ahí en Newton. La ley del menor esfuerzo. Si no me dicen nada, lo dejo todo en kilo. Pero acá no puedo simplificar si no lo paso a Newton. O este lo paso a kilo, o este lo paso a Newton. Y fíjense que más allá de la elección que ustedes quieran, fíjense cómo el Newton se termina yendo con el Newton. Y si esto lo hubiese puesto en kilo y esto lo dejaban en Entonces kilo, no el kilo tiene se va unidad por de el medida. kilo. Y termina siendo una unidad adimensional, porque tiene un coeficiente. Nada más. ¿Sí? 0,49. 0,40, Y 9. 0,41. ¿Se entendió más o menos? Sí. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, Sí. profe, se entendió. Sí, profe. Bueno, está picante también el problemita. Porque más sencillo hubiese sido si hubiese estado acostado. Se entendería un poquito más. O sea, está interesante el planteo. Un problema lindo. Para un práctico es lindo porque se aprende. Este problema se aprende. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, cuando los profes arman los prácticos, este no lo armé yo. Pero cuando los profes arman los prácticos, van pensando en función de lo que va a aprender el alumno. No es elegir así nomás los problemas. Lo hace para que aprenda. Se rompa Profe. la cabeza para que después le vaya mejor. Escucho. Si en el caso tuviéramos dos cuerpos que ejercen dos fuerzas distintas, deberíamos multiplicar la fuerza o sumarlas, ¿verdad? Y nos darían igual que, que la normal, si estuviera Miren, acostado. yo voy a hacer una cosa para complicarle la vida. Le voy a agregar una fuerza acá. ¿Está bien? Le agrego una fuerza acá. Y voy a decir que esta es F1. Igual a 50 newtons. ¿Cómo cambia el problema acá? Deberíamos sumar las fuerzas, ¿no? Tendría que Cambia. descomponerlas primero. Muy bien, descompongo. Acá, ¿qué voy a tener entonces? Una F1X. Y acá, F1Y. ¿Sí? El análisis tendrá que ser el mismo. Bueno, partamos, si quiere, recién partimos al revés, pero partamos acá de la situación de acá, para plantear un equilibrio en Y. ¿Por qué? ¿Por qué planteo un equilibrio en Y primero? Porque esto no se cae en equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Igual a qué? El FR, que es el que impide que se caiga, positivo, va hacia arriba. El peso va hacia abajo. Y sigo buscando componentes en Y. ¿Qué otra componente en Y tengo? Acá. F1y F1Y, ¿hacia dónde va? Negativo. hacia abajo, negativo. Menos F1Y. Ya cambió la cosa. Pero de acá, ¿sí? Se pone a ver acá, F1Y la conozco, W la conozco. Lo que no conozco es la fuerza rosa. ¿Se entiende? Esta es mi incógnita. Esta la conozco, esta la puedo conocer. ¿Por qué? Porque F1Y va a ser igual, esto supóngase que sea 30 grados. ¿Vale? F1Y va a ser F1 por el seno de 30 grados. ¿Listo? Lo conozco porque conozco F1. Este es un dato. Este dato. Este que no conozco. Y entonces, ¿cómo hago para conocer ese? Bueno, yo puedo decir que FR es igual a mu por n. ¿Conozco mu? No lo conozco. ¿Conozco n? No lo conozco. ¿Y cómo puedo calcular n? La normal. Y la única forma de saber la normal, que es la reacción de la pared, es trabajar en x. Entonces planteo, para obtener la normal, a los fines de obtener la normal, digo que sumatoria de fuerza en x
va a ser igual a ¿qué? 100 newton, la F, que va hacia la derecha, que tengo la normal, que va hacia la izquierda, ¿y qué más tengo? En X. F1X, F1X. que va ¿Hacia hacia dónde la va? derecha. Sería Más positivo. F1X. Exactamente. Entonces, ¿cuánto vale la normal? Que es lo que a mí me interesa calcular. Va a valer F más F1X. ¿Los puedo calcular? Y sí, porque F1 tengo el dato, tengo el ángulo. Esto termina siendo datos, porque lo puedo calcular. De hecho, F1X es igual a F1 por el coseno de 30 grados. ¿Lo puedo calcular o no? Sí. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Ahora, fíjense cómo, F lo conozco, es dato. Este lo obtuve. Fíjense cómo la normal ya no depende solo de este, sino de quién depende también, de la componente del peso. Lo cual es razonable, porque ¿qué fuerza está impactando sobre esta pared que no se mueve, que queda quieta, que se opone a lo que le están haciendo? ¿Quién? La fuerza esta de 100 newton y la componente de esta fuerza. ¿Entienden? Es como que ustedes hubiesen hecho una mayor fuerza para este lado, sumando esta componente más esta componente. Por lo tanto, la pared se tiene que oponer ¿a quién? A esta fuerza y se tiene que oponer a esta otra fuerza. Pero no se opone al peso del cuerpo. Entonces yo les mentí cuando le dije esto. ¿Por qué no se opone el peso del cuerpo? Si el cuerpo estuviera así, muchachos, fíjense, si está así el peso del cuerpo, ¿dónde se ejerce? Sobre el piso. ¿Está bien? Y tengo que más esta fuerza de la componente de esta que ejerce hacia el piso. Entonces el piso ejerce una reacción, que es la normal, contra el peso y la fuerza que están aplicando. Pero acá el peso está en el sentido de la pared. No, No. está para acá. Por eso no interviene aquí. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, sí. Gracias. ¿Se entiende? Bueno, está buena. La pregunta que me han hecho sirve para construir conocimiento. Muy bien. O sea, conocimiento acá lo hacemos entre todos. Eso está bueno. Cuando ustedes más sepan, más mejora el nivel de la clase y más se puede aprender. Bien ahí. ¿Alguna preguntita más de esto? Estos ejercicios lo van a tomar, ¿verdad? Eh, no sé si, o sea, son del estilo, ¿sí? No son los mismos, pero son del estilo. ¿Está bien? Claro, más que todo lo decía por el tema de ejercicios que tengamos que sacar eh, mu, o la fuerza de rozamiento y eso. No, no tanto, no tanto, porque está más orientado al equilibrio en el sentido de momento y todas esas cuestiones. Me parece que ahí está en mayor grado de dificultad. Puede tocarle esto, pero yo diría más bien lo otro sería, ¿no? Más bien sería lo otro. ¿Sí? Claro. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita más con respecto a esto? No, profe, yo tenía una duda con respecto a lo otro de elasticidad, sobre, Lo escucho. porque en los ejercicios que vimos nosotros únicamente está la deformación lineal, creo que era, y en el Sí. libro, en la parte del profe, habían otros tipos de deformaciones, la superficial y la volumétrica, que no estaban en los ejercicios, pero no va a venir en el parcial esa parte. No he visto que se suele tomar eso. No he visto. Pero es más de lo mismo, digamos. Pero no he visto eso. Porque en realidad, si hablamos de la volumétrica, en vez de intervenir el área, vos tenés el volumen. Pero no he visto. Hasta ahora no he visto eso. Pero es lo mismo, son de reemplazo de fuerza. No hay tanto razonamiento, ¿sí? ¿Está bien? Ah, bueno, profe. Perfecto. ¿Qué más?
¿Quieren que hagamos problemita? ¿Nos queda tiempo de óptica? Bueno, Perfecto, vamos a agregar uno más de óptica. Pero queda tiempo para uno solo nomás. Podemos hacer dos si quieren. No hay problema. Y si no, otro día, fijamos otro día. ¿Sí? O sea, a las 10:30 se va el que quiere. Pero después podemos ir con uno más y después ya lo que podemos hacer es, esperen, que quiero ver el librito que estamos viendo recién. Bueno, acá, este podría ser. No es tan difícil, pero podría ser. Sí, no. Pero quiero ver si lo puedo recortar. Ok. Bueno, básicamente los resumo. Tienen un objeto, ¿sí? De h igual a 6 centímetros, o sea, la altura. Se localiza a 30 centímetros frente a un espejo. ¿Sí? Esférico o convexo. Antes que sigamos con esto, ahí les preparé algo. Algo para ahora. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. No sé por qué no se mueve el objeto. Miren lo que preparé. Esto tiene una referencia diferente. No se mareen acá porque acá lo trata como si fuera negativo. Está al revés de lo que nosotros hablamos. Pero no se fijen en eso. Quiero que se fijen en las posiciones. Esto tenemos acá un espejo que tiene la característica de ser cóncavo, cuyo centro está aquí, ¿sí? ¿Está bien? Y cuyo foco está aquí, ¿sí? Lo están viendo, ¿no? El foco la mitad del centro. Y tengo el objeto que está alejado del centro. Lo que vamos a hacer es desplazar el objeto hacia el vértice de esta especie de parábola, que es nuestro espejo convexo. Si lo movemos, quiero que observen qué pasa con la imagen. Si está alejado del centro, la imagen es invertida y es más pequeña. Si lo alejo aún más pequeña todavía. Ahora lo voy acercando al centro. La imagen va aumentando de tamaño, sigue siendo invertida, hasta que llego al centro. Cuando llego al centro, el objeto, fíjense, con la imagen tiene la misma magnitud. Invertido. Real, porque está al mismo lado del objeto. ¿Sí? Me sigo desplazando y observen que la imagen empieza a aumentar. Es más grande que el objeto. Estoy entre el centro y el foco. Este ejemplo no estaba en el libro. Lo bueno de esto es que tiene vida. Sigo alejándome del centro, acercándome al foco y el objeto aumenta. Continúo, el objeto sigue aumentando, sigue, y llega un momento que si me posiciono sobre el foco, no tengo imagen, no existe la imagen. Y si paso el foco, ¿qué sucede?
No se ve acá, pero observen ahí, si me acerco más, ¿qué observaron? Que la imagen es virtual, derecha, más grande que el objeto, ¿sí? Me voy acercando al centro y esa imagen va siendo más pequeña. ¿Sí? Entonces acá tengo todos los casos. ¿Por qué? Es interesante que sepan esto. Cuando enfrenten un problema, hay veces que va a estar medio difícil la situación. O hay veces que el tiempo no les va a sobrar. Entonces ustedes conociendo qué esperar, ustedes sabiendo esto, saben qué resultado esperar a través de este conocimiento. Si ya le dan los datos, le dice, el objeto está tanto el vértice, el foco está tanto. Entonces ustedes comparan. ¿A qué? A ver, el objeto está antes del centro, después del centro, entre el centro y el foco, entre el foco y el vértice, y ya saben qué van a esperar. ¿Saben? Y les sirve también para la teoría, porque la teoría hacen preguntas de este tipo. Muy bien. ¿Qué pasa si el objeto lo paso por el otro lado? Ya se convierte en un espejo de qué característica? Convexo. Porque la imagen, fíjense, ya esto pasa a ser un espejo, ¿sí? La imagen, están observando que no está, la imagen no va a estar en el lado del objeto, ¿sí? Va a estar del otro lado, porque se forma por la prolongación de los rayos, ¿sí? Ustedes van a intentar interceptar los rayos, pero los rayos divergen, se abren cuando tiene un espejo de estas características. Entonces no puede. Fíjense cómo la imagen, ¿sí?, está presente del otro lado. ¿Está bien? Ya tiene, ¿qué cosa? Tiene la situación de que acá su distancia ya es negativa. Entonces es una imagen virtual, está atrás del espejo, ¿sí? Continúa, continúa, continúa. Fíjense cómo se va achicando. Interesante el simulador. Hay varios en internet. El que desee yo después le paso, pero no se confundan con la simbología, por favor. Eso es lo que les pido. ¿Se La entendió lo que dije? imagen, sí, pero ¿la imagen puede llegar a estar en el foco o es tan pequeña que ni siquiera llega a ser una Usted imagen? dice si continuamos con esto, Claro. y bueno, ahí no te deja. Pero no sé si arriesgarme a decirle, tal vez en el foco cero, y pasando el foco, tal vez la imagen ya esté para el otro lado. Eso podría llegar a ser. A ver, no sé, veamos ahí. Puede ser, ¿eh? Tenemos esperanza. El foco está en -6. No, nunca. Parece que nunca. De todas maneras, bueno, habría que calcularlo, pero así simple vista. Sigo. No, es muy chiquitito. No, siempre, pero prácticamente sí. Evidentemente, pero me tengo que alejar muy mucho. Está muy chiquitita, me alejo mucho. No, es como que tiende a cero cuando esto se va a infinito. Esa es la impresión, ¿no?, que tengo. Sí. Sí. Tiende a cero y nunca excede el foco, puede ser. Y sí, me da esa impresión, por lo que estoy viendo acá. De todas maneras, todo esto lo verifican con cálculo, ¿no? Es para saber a grandes rasgos. Sí, da toda la impresión que no va a superar el foco. ¿Está bien? Sí, porque ustedes están haciendo que este ángulo se incline, pero siempre, sí, eso pasa. ¿Está bien? Ah, buena la observación. Bien ahí entonces. ¿Se entendió entonces? Sí, profe. Espectacular. De bien. En base a eso vamos a hacer entonces el problemita. Después que les paso a la página para que puedan investigar. Sigamos con esto que está acá. Convexo de radio. ...40 centímetros. ¿Sí? Determinar posición y la altura.
de la imagen, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo harían? El espejo es convexo. Tiene un radio de 40, es decir, el foco 20 centímetros. ¿Sí? Igual a 20 centímetros. Acá estará su centro, ¿no? Más o menos. El centro. Igual a 40 centímetros. El objeto se localiza a 30. Qué dato interesante, porque sabemos que 30 más o menos es aquí. Entonces acá podemos decir que estaría el S, ¿no? Que está entre el vértice y el objeto está a la distancia S, que es igual a 30 centímetros. Pero acá este es convexo, mucho sentido no tiene, ¿no, muchachos? Según lo que vimos recién, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, supongamos. Lo ponemos acá a 30 centímetros y decimos que esto es H igual a 6 centímetros. ¿Sí? Posición y la altura de la imagen. A ver, yo lo puse a este lado, pero si el espejo tiene esta característica, ¿qué dice? Convexo, no es cóncavo. Tiene esta característica, entonces el foco tendría que estar a este lado. ¿Y el foco qué característica tiene que tener? ¿Cómo es? Si un espejo convexo. Negativo. Negativo. Excelente. Negativo. Entonces medio que esto no tiene sentido. Es negativo. Y si pusiera su radio, también sería negativo. Esa es la convención que tenemos nosotros. Ahí estaba viendo un librito, tiene una convención distinta. Tomo otra referencia. Nosotros tomemos esta, no una variable. Podrían tomar la otra también. Eso como ustedes quieran. Entonces, ¿cuál es el resultado que tienen que esperar ustedes de esto? De acuerdo a lo que vimos recién. Que tengo una imagen virtual. Muy bien. ¿Por qué? Porque es un espejo convexo y los rayos divergen, entonces tenemos que proyectarlos. Sí, señor. Si vamos a tomar lo que dice el compañero, supóngase yo tomen un rayo así. ¿Hacia dónde refleja ese rayo? Hacia arriba. arriba. Hacia arriba. No sé qué distancia, pero fíjese que es como si en realidad saliera de dónde. Del foco. Entonces este rayo, perdonen el pulso, pero este rayo haría algo así. Salió medio doblado. Se va el rayo. Viene el rayo por acá, pega y sale abierto. ¿Sí? Bueno, tomemos otro rayo. ¿Qué rayo les gusta? Yo suelo utilizar el que va desde el objeto hacia el centro del espejo. Bueno, tomemos ese que dice el compañero. Yo acá sí voy a usar la recta. Supóngase que tomen el que va hacia el centro. Este. ¿Hacia dónde sale ese? Con el mismo ángulo, ¿no? ¿Sí? Sí. Con el mismo ángulo de acá, el mismo ángulo de acá. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Este nunca se va a cortar con este. ¿Sí o no? Ustedes se acuerdan, con dos rayos que lo intercepten ya le daba. Entonces, este nunca se intercepta con este. Entonces, ¿qué hago con este? También lo prolongo. Y este ya lo tenía prolongado. Entonces, la prolongación de los dos, fíjense que este es como si viniera el foco. Es decir, la prolongación de este va a ser foco. Entonces, ¿aquí qué voy a tener?
la imagen, el H'. ¿Lo ven? Imagen virtual. ¿Qué distancia voy a tener? Es esta que está acá. Que es ese prisma. ¿Y qué característica tiene ese prisma? Negativo. Si está al mismo lado del objeto, sería positivo. ¿Se entendió? ¿Podría trazar más rayos? Y sí, podría trazar más rayos. Un rayo interesante es este. ¿Lo ven? Este es como, este impacta aquí, ¿sí? Y vuelve por el mismo lugar. Es como que fuera el centro. ¿Lo ven? ¿Sí? Este rayo es como que fuera el centro, pero viene por acá, y cuando este rayo vuelve por el mismo lugar. ¿Sí? Es como el que constructivamente usaba usted el espejo convexo, pues cuando iba al centro, iba y volvía por el mismo lugar. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Perfecto, profe. Bueno, en base a esto, ¿les parece que hagamos la parte analítica? Bueno, Entonces, ¿qué tenemos que calcular? 1 sobre ese prisma. Si van a despejar, tendrían 1 sobre ese prisma es igual a 1 sobre f menos 1 sobre s. Igual, factor común f por s será s menos f. ¿Sí? Por lo tanto, si quieren saber el s', va a ser igual a f por s dividido s menos f. Esto va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto vale f? ¿20? Por, Menos 20. muy bien. Sí, señor. Si ustedes ponen 20 acá, no les va a dar. Menos 20 por 30 dividido 30 menos 20. Menos 20. Muy bien, sí señor. Menos 20. ¿Cómo cambia la cosa, no? Con el signo. Entonces, ¿qué tengo acá? Este es 600, ¿no? ¿Será? Y abajo tengo 30 más 20. ¿Cuánto es esto? menos 2. Menos 2. ¿Está bien? Es razonable. Bueno, acá hay 30 y acá hay mucho menos. Sí, está bien. Más o menos razonable. ¿Sí? Ahora habría que ver la imagen. Acá, ¿qué estamos diciendo acá? Que la imagen es virtual. ¿Por qué la imagen es virtual? Porque el S' es negativo. La imagen es virtual. Entonces no está del mismo lado del objeto. ¿Qué otro dato necesitaríamos saber? Bueno, la situación está de la altura. ¿Sí? Es decir, usted tiene la relación de M que era igual a ¿qué? H' sobre H igual a menos S' sobre S. El dato que usted no tiene es el H'. ¿Sí? Ni tampoco tiene el M, pero no importa, tengo esto. Entonces, el H' va a ser igual a menos S' sobre S por H. Es igual menos el S' habíamos dicho menos 12. Si no, no le va a dar. Dividido el S, que es 30. No le pongo unidades porque se simplifica, ¿no?
salvo la otra, sí, esto sería, bueno, está bien, le ponga centímetro, centímetro, esto lo simplificamos, y el h está en ¿qué? Centímetro. Entonces va a terminar dando centímetro. H' va a ser igual, ustedes dirán. 2,4. ¿Está bien más o menos? Medio que, como no lo hice a escala, por ahí exageramos un poquito más, tendría que ser un poquitín más chica, porque es casi 2 veces y medio menos, ¿no? Casi 3 veces menos. ¿Sí? Pero más o menos está en el orden. Y fíjense que le da positivo. Por lo tanto, si H' positivo, imagen derecha. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Estamos bien? El que quiere ir se puede ir, ¿eh? Ya sabe, ya la clase terminó. Hagamos un Profe, cortito. ¿Qué? una pregunta. Cuando la imagen no es derecha, ¿cómo se le dice? Invertida. Bueno, por ahí le pueden poner otro nombre, pero le suelen decir invertida. ¿Hace falta poner que es imagen derecha o solo podríamos poner el positivo y ya está? Y yo siempre trato de aclarar más, pero yo sí lo voy a entender. Si me coincide el gráfico con el positivo, lo entiendo. Yo les voy a corregir. ¿Está bien? Así que a veces hemos alternado por ahí, hay veces que yo he corregido civil, pero bueno, eso hacíamos antes. Ahora cada uno más o menos corrige a la gente de uno, digamos. ¿Está bien? Yo lo entiendo, pero si usted cuanto más claro sea, mejor. Pero si está positivo, está hacia arriba y abajo me da el signo positivo, para mí ya está suficiente. ¿Les parece que hagamos uno sencillito nomás de los convexos para acordarnos? Y en todo caso, si me piden, yo por ahí podría preparar algunos más para que hagamos una clase consulta, si desean. Si quieren, hasta el miércoles, podrían ser el mismo miércoles a la mañana, lunes, martes. Igual Eh, tienen los tutores también. sí, Sí. sí, creo que mañana tenemos una clase. Por eso, aprovechen. Aprovechen Sí, que sí, todo suba. Todo suba. lo de los lentes, ¿eso en algún momento lo podríamos ver? O sea, lo de los lentes divergentes y convergentes. Sí, sí, sí. No tengo ningún problemita de acá de lente. Me parece que no, pero ya me fijo. ¿Quieren que veamos unos lentes? ¿Ve? Podemos ver un lente divergente, ¿no? Yo no preparé de lente, pero ya me fijo si acá hay un libro. Lentes, acá tengo lentes. Bueno, tengo convergente, convergente, acá tengo divergente. Ahí. Listo. Hagamos a pedido acá de la compañera, vamos a hacer uno de lente. Un objeto de 9 centímetros de altura se encuentra a 27 centímetros enfrente de una lente cóncava. De distancia focal menos 18 centímetros. Determinar la posición
y la altura de su imagen. ¿Sí? De las dos maneras, analítica y gráfica. Lo que sabemos hacer es, representamos la lente delgada de esta forma. ¿Sí? Entonces esta es una lente divergente. Bueno, le llama acá lente cóncava, ¿no? Nosotros le llamamos divergente, ¿no? ¿Sí? Sí, Bueno, fíjense cómo acá utiliza otro nombre, ¿no? Interesante. ¿Mm? Entonces, lo que dice acá, se encuentra a 27 centímetros frente. Distancia focal 18. Ah, pongámosle. Dice acá, el foco, menos 18, ¿sí? El foco igual a menos 18. ¿Estamos bien? Y está a 27 centímetros. Más o menos, más o menos. Supongamos que esté aquí. Si nosotros tomamos la distancia de acá, le vamos a llamar S, va a ser igual a 27 centímetros. ¿Sí? El tema de acá, tendríamos que trazar los rayos. ¿Sí? Si nosotros trazamos, por ejemplo, el rayo que a nosotros más nos gusta, que es este rayo de acá, este rayo de acá lo que va a hacer es, va a atravesar el lente, porque acá ya no reflejan, sino se refractan, es decir, atraviesa ese lente, pero de tal manera como si, por el tipo de estructura del lente, ¿sí? Hace como que ese rayo proviniera ¿de dónde? del foco. Del foco. ¿Sí? Entonces, este impacta acá y sale abierto. Por lo tanto, decimos que ese rayo diverge. Diverge, claro. Exactamente. Como si hubiese provenido de aquí. Eso le iba a preguntar si se prolongaba en el foco, porque yo en un ejercicio lo hice sin prolongarlo, lo hice como si todo el rayo fuese lo mismo. Si usted lo prolonga al foco, está bien, es lo mismo. Sí. No sé. Lo que pasa, yo acá lo estoy planteando para que refleje. Cuando usted Claro. vea, si yo tiro otro rayo, ¿qué va a pasar si yo tiro otro rayo? Supongamos que tiro un rayo al foco. ¿Qué pasaría? Yo tendría otro rayo. Uy, que hago de cuenta que va al foco, ¿no? ¿Cómo saldría ese rayo? Valva en el mismo sentido. ¿Cómo? Valva en el mismo sentido. No. ¿Por qué no hacemos una cosa? No tenía Profe, no no vuelve era que iba recta, hacia profe. el, tenía que ¿Cómo? pasar por el F', ¿puede ser? O sea, en el otro foco, digamos, del otro lado. ¿No tenía que pasar por ahí? Hagamos muy fácil. A ver.
No era Vamos, paralelo al... vamos nosotros, vamos al libro. Los rayos constructivos. Fíjense si usted la tiene ahí a mano. No, pero lo busco. Bueno, Puede ser que rebote el rayo y quede paralelo, o sea, como recto sería la parte de abajo. ahí salimos a la duda. Creo que ese era en el convergente, el que iba como recto, iba paralelo al eje, o sea, cuando pasaba. Yo creo que en este creo que pasaba por el foco, pero por Igual el sí tengo otro acá en el foco, grafo. o sea, se prolongaba por el otro foco. Recuerden que teníamos 3 rayos constructivos en los lentes. ¿Sí? Sí, ¿Se ve? Uno de ellos, muy interesante, era el que pasaba por el centro. ¿Recuerdan? sí. Está ahí acá, capítulo 37. Bueno, ahí lo ven. Sería interesante también obtener un simulador de este, ¿no? ¿Existirá? ¿No se acuerdan la página del libro ustedes? No, Es la 151 151 el PDF del libro. del PDF. se pasó, creo. Ah, ahí Sí. está. Ese es del espejo, perfecto, pero está ahí nomás el otro. Espejo, espejo. Ahí está, vamos para acá. Y acá ya empieza a hablar este de acá, el lente convergente, y acá empieza a hablar del divergente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues acá tengo el convergente, los rayos constructivos, y acá fíjense lo que sucede. Es decir, fíjense cómo acá no pasa por este foco, sino que el rayo pasa, es como decía Estela, como si proviniera de este. ¿Está bien? Como si fuera en realidad el rayo dirigido al foco del otro lado. Y ahí es cuando sale recto. ¿Sí? Después que tiene este constructivo, que es como que proviniera de este foco, este como que fuera hacia el otro foco, y termina reflejando recto, y después tenemos cuál, el que va al centro. Este es más sencillo de todo. Es como que en realidad este es más sencillo más este. ¿Lo ven o no? Sí, Perfecto. Fíjense que son 3 nada más, ¿sí? 3 rayos constructivos. El que va al centro, que coincide, pero el que va recto, acá donde va dirigido, a este foco. Cuando atraviesa va a dirigir este foco. En cambio acá es como al revés, ¿no? Este va recto, es como que proviniera del foco que está del otro lado, ¿sí? Bueno, en base a eso vamos para acá. Es decir, es como que viniera de este. ¿Está bien? O la hagamos más fácil. Vamos directamente con ¿cuál? Con el que va al centro. ¿Sí? ¿Se nota el amarillo o no? Sí, profe. ¿Está bien? Este de acá, en realidad rebota para acá, y ya tengo el punto, ¿lo ven? Pero vamos a hacer el otro. Es como si este proviniera, bueno, acá, sí, está bien. Es como que proviniera de acá, ¿sí? Miren lo que voy a hacer. Es como si proviniera de acá. Pero cuando toca el espejo, ¿hacia dónde sale? Forma recta. Uy. ¿Lo ven? sí, Ahí está. Entonces ahora sí. Vamos con la flechita. Este viene aquí, rebota. Este llega aquí, ¿sí? Y, o sea, viene por aquí y rebota. Llega acá y rebota recto, como si viniera otro foco. Este de acá es como que va recto, como que viniera de este, rebota. Y este que está acá, rebota sobre sí mismo. ¿Sí? Viene acá y termina rebotando sobre sí mismo. Y acá sí tenemos ya
la construcción de nuestra imagen. ¿Sí? ¿Está bien? ¿La imagen esa es virtual o es real? Sí, es virtual. Yo creo que es virtual. ¿Qué dice el resto? Real. Es virtual. Virtual. Menor y derecha. Profe, Sí. pero el rayo este que va para el foco, ¿no tiene que salir para el otro lado? ¿Quién está No hablando? rebota. Ah, Vir Robledo. Yo, Virginia, sí. Virginia es Vir, me veía ahí. Dios, qué Sí, cortito Vir. nombre. Sí. O sea, le dicen Vir y es Virginia. Sí. ¿Cuál me dice usted que le pongamos no? El azul. El azul. Este es uno, perfecto. El azul le vamos a llamar 2. Sí. Ok, el rayo 2 en este caso. Sí. Está rebotando. ¿No debería pasar para el otro lado? ¿Y prolongarse para atrás? Tiene razón. Yo estoy haciendo como si fuera un espejo. Muy bien, Claro. Virginia. Tiene totalmente razón. Lo que hace el rayo es pasar para el otro lado. ¿Sí? Pasa para el otro lado. ¿Está bien? Pasa. Y lo que hacemos nosotros, a ver, está bien. Y este también pasa para el otro lado. ¿Sí? Y lo que hacemos nosotros en todo caso es esto. Es como si nosotros le prolongáramos acá un rebote recto. ¿Está bien? Sí, se ¿Se entiende. ve ahí? Sí, sí, este lo habíamos hecho que prolongue. Ya este no. Y este, sí, atraviesa este lado. ¿Está bien? Lo atraviesa. Y lo que nosotros hicimos en teoría, prolongamos lo que sería un reflejo, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ahora quería hacer referencia a los signos. Fíjense que tradicionalmente nosotros tenemos un lado donde está el objeto y acá es un lente. El lente, justamente como decimos recién, es atravesado por los rayos. Los rayos lo atraviesan. Más allá de si se inclina o no se inclina, son atravesados por los rayos. ¿Por qué bueno, estos rayos, por qué se inclinan? Porque había una ley de la refracción acá, en la lente. ¿Está bien? Había una ley de la refracción, además esta lente está inclinada. Bueno, veré qué pasa. Si el objeto está de este lado, yo voy a decir que el S es positivo. Si la imagen está de este lado, porque de este lado está la imagen, ¿por qué? Porque la atraviesa el rayo, voy a decir que el S' es positivo. Si este es positivo, la imagen es real, si está de este lado. Entonces tengo que decir lo contrario. Si estoy de este lado, ¿qué tengo que decir? Que el S' de este lado es negativo y que la imagen es virtual. O sea, estamos cambiando la referencia. No es un espejo, es un lente. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, acá el S' es negativo. Imagen virtual. O sea que acá tendría que hacerla en puntitos, ¿no? Pero es medio chiquita para hacerla en puntos. Está bien, es derecha, pero es virtual. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es distinto, es un lente, no es un espejo. En el espejo, la situación es diferente. Yo tengo acá el objeto espejo. Tengo un espejo ahí. Mi objeto está de este lado. Pero esto es un espejo, o sea, los rayos reflejan, no son atravesados. Por lo tanto, si yo tengo la imagen de este lado, tengo la imagen acá, el S' es positivo. Si la tengo del otro lado, el S' es negativo. ¿Ven cómo cambia la situación? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Estamos de 10, profe. Bueno, muchachos, vayan repasando. Pues ya saben, cuentan conmigo si les entra la desesperación y, no sé,
martes, miércoles a la mañana, quieren hacer una consultita, me avisan, me mandan un mensajito y yo les busco algunos problemas más y vamos haciendo. ¿Mm? Ahí les pasé la serie llama, tiene algunos problemas resueltos. Algunos hemos hecho ahora, tienen algunos enunciados para hacer, los pueden ir tratando de hacer y después los comparamos en clase. Así que bueno, me avisan. ¿Está? Estamos entonces, nos vemos cuando ustedes dispongan, si no, nos veremos el miércoles. ¿Sí? Bueno, profe, Bueno, gracias. profe, gracias. Gracias, Profe, Bueno, gracias. que tengan suerte, que puedan estudiar mucho y bueno, si no lo veo, que les vaya bien. Esa es la idea. Gracias, profe. Otra Gracias. cosita que no Gracias, le profe. dije, en el examen no se habla, no se pregunta nada. ¿Está bien? Y cuando tenga que llamar para que me saquen la foto, No, ahí eso recién. sí, pero me refiero, no se hace consulta del examen. Eso es Ah, obvio, obvio. Profe, Está bien. una, Eso no. una última consulta. Sí. Por ejemplo, la profe de laboratorio dijo que ella iba a pedir que a los gráficos los hagamos con escalas y con Sí. reglas, o sea, no nos permitía mano alzada. ¿No va a haber drama si nosotros lo hacemos a mano alzada o No, yo, corrige el no, de profe todas también? maneras, les cuento, yo ese tema no lo discutí con ella, pero nunca tuve problema con ese aspecto. O sea, uno tiene que hacer lo que le pide el profe, digamos, porque ella le da su importancia. Yo nunca le digo a ella eso, pero capaz que estoy mal yo, no sé. Pero no, en este caso no les pido eso. Con escalas, capaz que sinceramente las escalas por ahí los ayudan a ustedes. Por ahí. O sea, no tendría problema si lo hacen con regla, y si no lo hacen con regla tampoco me molesta. ¿Está bien? Ah, de 10 entonces, profe, porque El yo tema sí pasaría determino por una. ahí, pues, eso tenemos que ponernos de acuerdo después, porque por ahí pasa, si yo me pasa algo, me agarro un coronavirus o algo, me muero, lo va a corregir ella. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. O sea, tiene que prender una vela, que a mí no me pase nada, está bien. Un poco por ahí, ella tiene su criterio, cada uno tiene su criterio, a mí no me molesta. O sea, yo nunca lo hice a escala, porque no me agrada mucho trabajar con escala. ¿Está bien? Yo no les pido. ¿Sí? Pero en algún momento supongo que eso se irá a uniformizar y bueno, en algún momento me lo dirán, pero no me dijeron nada. ¿Está bien? Perfecto, profe. No hay problema. ¿Algo más? Por mi parte, no. Bueno, Por mi parte menos, profe. Nos vemos. listo, nos vemos entonces la semana que viene. Espero que puedan estudiar bien. Que anden Que bien. tengan buen Hasta fin de, luego. profe. No, Igualmente. Chao, profe, que ande bien. Bueno, profe, Chao, cuídese. muchachos. Que anden bien.